Buenos días, chicos. Vamos a ver el tema del día de hoy. Lo que conocemos como el reino fungi o el reino de los hongos, más conocido como el reino de los hongos. Y este reino se lo debemos gracias a nuestro amigo Whittaker. Ya habíamos hablado de este personaje, el cual es el creador de la clasificación de los 5 reinos que actualmente estamos estudiando. Ya para poder afianzar esta temática, Robert Whittaker hace esta clasificación en 1969 y él es considerado el padre de la micología, es el padre de los hongos, del reino hongos. Él propone esta división del reino fungi o reino de los hongos porque se da cuenta de que a diferencia de las plantas tiene un distinto comportamiento este tipo de organismos. Hasta antes de 1969 se creía, se tenía la idea de que las plantas y los hongos eran lo mismo, lo que los hongos era un tipo de planta. Llega Robert Whittaker, hace estudios acerca de estos microorganismos y estos organismos, estos honguitos, y descubre de que realmente no es lo mismo y por lo tanto hace una división. A él se le considera nuevamente, les repito, el padre de la micología o el padre del reino de los hongos. Y él hace la división de estos 5 reinos, ¿no? Que ya estamos estudiando. ¿Ok? Vamos a ver este video para poder entender qué cosa es el reino de los hongos y poder entender alguna clasificación previamente. Voy a estar parando el video en algunas partes para poder hacer la explicación correspondiente. Así que por favor atentos porque de aquí ya viene la aplicación propiamente dicha. ¿Ya? Las disculpas nuevamente del caso por el inicio de la hora, he cambiado de máquina, he cambiado inclusive de lugar, no, mi máquina no responde, no sé qué ha pasado, a pesar de que me envié todo el material y bueno, estoy ahorita con un nuevo equipo. ¿Ya? Así que comencemos entonces con el reino fungi, ¿no? En resumen, el reino de los hongos o el reino fungi, también conocido. Fungi es la clasificación donde se agrupan los hongos. En este se incluyen organismos como las levaduras del pan y la cerveza, los tizones, los mohos de las frutas y los champiñones, muchos de ellos con formas y funciones que nos son familiares como seres humanos. Se trata de un grupo muy numeroso de organismos. Inicialmente se pensaba que en este había más de 100.000 especies y hoy en día supera el 1.500.000. Con lo que los hongos, al menos respecto al número de especies, representan el segundo grupo más grande después del de los insectos. Es importante destacar que los miembros de este reino comprenden más del 90% de la biomasa terrestre, sumada por los organismos procariotas e invertebrados, lo que los hace el grupo de organismos más abundantes sobre la Tierra en términos de biomasa del suelo. Así, los hongos están ampliamente distribuidos en la biosfera. Pueden encontrarse hongos en los hielos antárticos, en las playas y los bosques tropicales, en los paisajes nórdicos y en latitudes medias. Viven en el suelo, en el agua, en la superficie de montañas rocosas e incluso en agua de mar. Pueden ser parásitos de plantas, de peces, de insectos y de grandes animales vertebrados como los mamíferos, es decir, en todos los organismos vivos. Muy bien. Algo que se mencionó, muy importante, los hongos están presentes en todas partes. Nosotros, así nos bañemos todos los días, igual tenemos presencia de hongos en nuestro microorganismo. ¿Ok? Pero hay hongos buenos y hay hongos malos. Ya vamos a ver ese tipo de microorganismos. Hay hongos que son comestibles y hay hongos que son venenosos, obviamente que no son comestibles. Hay hongos que ayudan a, por ejemplo, a la digestión de nuestro organismo, es decir, nos ayudan a vivir. Pero hay otros hongos que hacen que se fermente la comida, que hace que se pudra la comida, las frutas, las verduras, si es que se deja mucho tiempo. Hay los famosos hongos de los mohos, que son de los panes, ¿no? Que se pone verdoso, correcto, el pan, o a veces negro. Entonces, ese tipo de hongos vamos a ver el día de hoy. Hay una infinidad de hongos. Principalmente los hongos los vamos a dividir en 4 grupos. Dentro de ellos vamos a ver hongos buenos y hongos malos. Hay hongos que producen enfermedades tan mortales
que pueden producir hasta la muerte, y hay enfermedades que son de tipo, más que todo, incómodo para el organismo, ¿no? De tipo parasitario. En el caso del ser humano, por ejemplo, el famoso hongo de los pies, o llamado pie de atleta, que genera malos olores, que genera malos olores en los pies, que genera cuarteo de la piel del pie, que también genera que se desescame la piel del pie, ¿no? Entonces, tener en cuenta la higiene personal para que estos hongos, a pesar que por más que nos lavemos, como le digo, por más que nos bañemos, por más que hagamos cualquier intento, siempre van a estar ahí. La idea es mantenerlos controlados para que no puedan afectarnos, ¿no? A nuestra piel sobre todo, ¿no? Sobre todo los niños que son muy sensibles, su piel es muy sensible, y sobre todo las personas que no tienen mucha movilidad en las manos, porque ellos no se pueden estar lavando las manos a cada rato, por ejemplo, o no pueden hacer una higiene propiamente dicho a su cuerpo. Entonces hay que estar en constante limpieza, constante aseo para evitar cierto tipo de hongos. ¿Ok? Bueno, sigamos viendo. Ahora vamos a ver en este video la parte de las clasificaciones, los usos, algunas formaciones de hongos, hongos muy comunes y hongos raros también. Vamos a ver a continuación. Características del reino fungi. ¿Qué características tiene el Los hongos reino? conforman un complejo grupo de organismos que, a pesar de las muchas diferencias que puedan tener entre sí, comparten algunas características destacables. Son organismos eucariotas. ¿Qué significa eucariotas? ¿Que tienen o no tienen núcleo? No tienen núcleo, profesor. Sí tienen núcleo. Eucariotas es que sí tienen núcleo. Sí tienen núcleo. Procariotas es que no tienen núcleo. Acuérdense de eso. Pro es que no tienen núcleo. Eucariotas, que son nuevas células, sí tienen núcleo. ¿Ya? Mucho cuidado, ¿ves? No te vayas a confundir en el examen. ¿Ya? Siempre viene el tema de que si es eucariote o procariota. ¿Ya? Los hongos son eucariotas, es decir, son son organismos que tienen células con núcleo. ¿Ya? Con núcleo, que sí tienen núcleo. A diferencia de las bacterias y las arqueas, pero tal como los animales y las plantas, los hongos son eucariotas, es decir, tienen núcleo y sistemas membranosos que definen otros orgánulos en el interior de sus células. Aunque se clasifican en grupos diferentes, muchos autores están de acuerdo con que las células de los hongos son más parecidas a las de los animales que a las de las plantas, especialmente respecto a las características de sus orgánulos internos. Tienen pared celular. La razón por la cual los hongos se clasificaban junto con las plantas tiene que ver con el hecho de que sus células, aunque no poseen clorofila, están rodeadas por una pared que las protege, así como las células vegetales. Sin embargo, las diferencias en la composición de esta pared son las que los separan del grupo de las plantas. Las plantas tienen paredes celulares formadas por un compuesto químico llamado celulosa, y los hongos tienen paredes celulares formadas por otro compuesto diferente conocido como quitina. Hay que recordar que este compuesto... Muy bien. Resumiendo, las células de los hongos, al igual que las plantas, poseen pared celular. Tienen una pared celular. Ya vamos a ver el reino Plantae más adelante, y ahí vamos a ver que sí tienen una pared celular. Y es por esta razón que se creía que eran plantas los hongos, porque tenían una pared celular igual que las plantas. Pero el detalle está en que mediante las investigaciones se descubre de que el interior de la célula más se parece a una célula animal que una vegetal. Por lo tanto, al haber una diferencia, la clasificación se hace de esta manera. Se divide a este tipo de organismos con respecto a las plantas. Otra diferencia que se ha mencionado es que no tienen clorofila. ¿Qué cosa es la clorofila? Es una proteína que hace que las plantas sean verdes. En el caso de los hongos, no tienen esta proteína, esta clorofila. Otra cosa muy importante, en vez de clorofila, ¿qué cosa tienen los hongos? Quitina, que es justamente una proteína un poco pegajosa, ¿no? Un poco pegajosa, tipo como una goma, que les ayuda a poder sobrevivir, ¿no? Ahora vamos a ver algunas funciones de esta quitina. La quitina es el mismo material del cual están hechos los exoesqueletos de muchos insectos y mariscos, artrópodos, animales invertebrados.
Son organismos sésiles y multicelulares. Ajá. Con algunas excepciones, la mayor parte de los hongos son organismos multicelulares, es decir, están formados por varias células que de alguna forma están conectadas entre sí. Además, son organismos sésiles, es decir, que tal y como las plantas, estos no pueden moverse y están siempre en el mismo lugar donde echan raíces. Eso se refiere al término sésil, que están en el mismo lugar. Y por esa razón también se creía que era como la planta. La planta no se mueve, o sí, como un animalito. No, no. Está perenne. Está en el lugar donde nació, ahí va a morir. Ahí crece, se reproduce y muere este organismo. Igual las plantas, igual los hongos. Estas son razones que por qué se creían que eran lo mismo, ¿no? Pero ya sabemos, ya estamos viendo también algunas diferencias, ¿no? Y repito, Robert Whittaker fue el que hace la división. Él es el padre de los hongos, el padre de la micología. Micología, acuérdate, el término mico significa hongo. Son heterótrofos. Las plantas son organismos autótrofos, producen su propio alimento, y los animales son organismos heterótrofos, se alimentan de otros organismos. Los hongos también son heterótrofos, y muchos de ellos obtienen la energía que necesitan para vivir de materia orgánica en descomposición o de desechos de otros organismos y no de otros organismos vivos. Tienen hifas y micelios. Todos los organismos clasificados dentro del grupo de los hongos, es decir, en el reino fungi, tienen una forma muy curiosa de crecimiento vegetativo. Crecen a partir de los extremos de unos filamentos llamados hifas, las cuales pueden agruparse para formar un cuerpo conocido como micelio. Los micelios son, por tanto, las estructuras que se encargan de absorber la materia orgánica, el alimento que ha sido digerido externamente, desde el medio que los rodea. Las hifas que forman estos micelios se asemejan a unas hebras filamentosas. Las Invictus. Las hifas que se hacen referencia son justamente como las raíces de las plantas. Otra razón más por la que se creía que eran plantas los hongos, pero lo cual no es correcto, ¿sí? Recordar esto. Mucho se creía que los hongos eran plantas, pero no es así, ¿no? Células que están en contacto entre sí de una forma tal que los nutrientes absorbidos pueden fluir de una hacia otra sin muchos obstáculos. El micelio de un hongo, dependiendo de la especie, le permite crecer bien sea sobre el suelo, en el agua, sobre tejidos en descomposición, sobre tejidos vivos, etc. Clasificación. La clasificación que se hace a continuación es un poco más variada. Nosotros en la separata vamos a ver una clasificación más simple, ¿no? La clasificación de los hongos es bien extensa, chicos. Hay inclusive hasta 10, 12 tipos de hongos en general, ¿no? Nosotros solamente vamos a ver 4 de forma más genérica, ¿ya? En el video vamos a ver un poco más de tipos de hongos, ¿ya? Así que presten atención para ver otras clasificaciones. Los hongos son un grupo monofilético, es decir, que sus miembros tienen un mismo ancestro común. Este grupo está compuesto por 7 filos: Chytridiomycota, Blastocladion-mycota, Neocalimastigon-mycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Muy bien. Se menciona 7 filum. Filum, el término filum significa familia, ¿ya? Filum o filum significa familia, nuevamente para tener en cuenta esa característica. Ahora, nosotros vamos a ver los hongos más utilizados, más comunes, ¿no? Por ejemplo, los hongos que conocemos son de esa forma que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Pero los hongos no necesariamente van a tener esta forma de sombrerito o esa forma de tronco, también pueden ser de formas circulares o esféricas llamadas esporas, ¿no? O también pueden ser de forma simplemente como manchas que se van expandiendo, ¿no? Eso es otro tipo de hongo, ¿no? No todos los hongos son como estos, ¿no? Y dentro de esta familia de hongos tipo sombrerito, tenemos a los champiñones, que son comestibles, pero también tenemos a hongos venenosos, que son obviamente dañinos para los
animales, ¿no? Incluyendo el ser humano. Sigamos viendo algunos tipos. Filo Citridiomycota. En este filo se agrupan organismos saprófitos y parásitos que pueden, además, ser unicelulares o filamentosos. Pueden formar micelios y se reproducen asexualmente formando esporas asexuales. Tienen dos clases, Citriodiomycetes y Monoblepharidiomicetes. Filo Blastocladiomycota. Está compuesto por hongos que son parásitos de plantas y de animales, y por algunos hongos saprófitos. Incluye organismos acuáticos y terrestres, cuyos ciclos de vida presentan alternancia de generaciones entre la fase haploide y la diploide. Solo contiene una clase, Blastocladiomycetes. Filo Neocalimástigomycota. A este grupo pertenecen organismos que se encuentran en el tracto digestivo de muchos animales herbívoros, por lo que muchos de ellos son anaerobios, viven en ausencia de oxígeno O2. Muchos producen esporas asexuales con uno o dos flagelos. Sus células, en vez de tener mitocondrias, tienen hidrogenosomas, unos orgánulos que se encargan de la formación de energía en forma de ATP. También conforman una sola clase, Neocalimástigomycetes. Filo Microsporidia. En este filo se incluyen hongos parásitos de animales y de organismos protistas, ya que las relaciones filogenéticas de este grupo no han sido completamente esclarecidas. Este filo no está subdividido en clases. Filo Glomeromycota. Estos hongos son hongos simbiontes, mutualistas obligados. Las especies pertenecientes a este filo se asocian con las raíces de muchas plantas y establecen relaciones simbióticas con ellas. Se dividen en tres clases: Archaeosporomycetes, Glomeromycetes y Paraglomeromycetes, y en cuatro subfilos: Mucoromycotina, Entomophthoromycotina, Zoophagomicotina, Quixelonmycotina. Filo Ascomycota. También conocidos como los hongos de saco, los organismos pertenecientes a este filo pueden ser simbiontes en líquenes. Pueden ser parásitos o saprófitos vegetales o animales, y pueden ser unicelulares o filamentosos. Se reproducen asexualmente por fisión, gemación, fragmentación o por esporas. Su reproducción sexual ocurre por medio de meiosporas formadas en unos sacos llamados ascos, los cuales pueden ensamblarse en estructuras o cuerpos, cerrados o abiertos, llamados ascocarpos. A este grupo pertenecen algunos hongos de copa, hongos de silla y trufas. Está dividido en los subfilos: Tafrinomicotina, Saccharomycotina, donde están las levaduras, Pexisomycotina, muchos hongos formadores de líquenes. Filio Basidiomycota. Un grupo que vamos a estudiar también. Estos hongos también tienen distintas formas de vida y nutrición. En el grupo existen parásitos de plantas e insectos y también saprófitos. Muchos de estos son hongos filamentosos y pueden producir dos tipos de micelios, uno de células uninucleadas con un solo núcleo y otros con células dicarióticas con dos núcleos. Se reproducen asexualmente. Ok, antes de... se estaba hablando de la reproducción de los hongos, que es asexual, ¿no? Ahora vamos a... O esporulación. Su reproducción sexual puede darse por fusión de hifas o por fusión de dos estructuras reproductivas, una masculina y otra femenina. Es uno de los grupos más grandes e incluye a los hongos que contienen las rollas, los tizones, los hongos gelatinosos, los champiñones, los hongos globulares, los hongos apestosos y los hongos nido de pájaro, etc. Este
Este filo se subdivide en otros 3 subfilos: Pusiniomicotina, Ustilaginomicotina, Agaricomycotina. Reproducción en el reino fungi. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejarlo porque la reproducción del reino fungi ya es un poco más detallado. La reproducción principalmente es asexual, es decir, el mismo hongo se reproduce a sí mismo, ya sea por esporas, por esterilización, por fragmentación, es decir, se deja caer una parte del hongo y esa partecita crece como un nuevo hongo. Por esporas, bota pequeñas bolitas que son las esporas y esas esporas revientan como huevecillos y salen más honguitos, ¿ya? Y en el caso de la reproducción sexual, quiere decir que hay hongos que tienen órganos masculinos y órganos femeninos, así que igual que las plantas, y botan cada uno sus respectivas esporas, respectivos componentes, y estos se fecundan y nace un nuevo hongo. Esto va a depender también del tipo de hongo que se quiera analizar. Chicos, prácticamente todos los hongos, casi todos, tienen una reproducción asexual, mientras que unos pocos tienen una reproducción sexual, ¿ok? Dentro del mismo hongo, ojo, dentro del mismo hongo, muy parecido a las plantas. Por esta otra razón se considera que también eran los hongos parte del reino de las plantas, pero ya hemos dicho de que no es así. ¿Tiene mucha similitud? Sí, hay varias similitudes con el reino de las plantas, pero no es parte de él. ¿Ok? Vamos a comenzar acá. El reino fungi, ¿no? El reino de los hongos, como ya había manifestado, hay hongos buenos y hay hongos malos. El hongo bueno, más conocido y que nos ayuda actualmente a estar vivos, chicos, a sobrevivir, a que si no fuera por este descubrimiento, Penicilina. muchos estuviéramos quizás mal todavía o inclusive no existiríamos. Este honguito se llama la penicilina, ¿no? O penicillium, ¿no? Es parte de Alexander Fleming, descubre la penicilina, y aquí comienza la carrera farmacéutica, ¿no? De los antibióticos, ¿okay? De los antibióticos, los cuales matan radicalmente o matan definitivamente a los organismos, ¿no? Estos antibióticos, justamente por eso se llama antibióticos, bióticos vida, anti la vida, estos antibióticos ayudan a matar a los organismos malos. Es decir, prácticamente es la cura de varias enfermedades aplicadas a ciertos tipos de casos de enfermedades. La penicilina ha ayudado bastante a la humanidad y esta a su vez ha sido el boom de lo que es la industria farmacéutica, ¿no? De los antibióticos sobre todo. A diferencia de una pastilla, el antibiótico generalmente es líquido, generalmente es un jarabe, generalmente es así, y tiene un efecto mucho mejor que una pastilla que es solamente un componente químico, nada más. Ya que este componente químico normalmente de las pastillas son paliativos, o sea, solamente son, ciertamente tienen una duración baja, una determinada duración, mientras que los antibióticos es permanente. Es decir, entra al organismo, mata el organismo malo y simplemente también desaparece. Cumplió su trabajo. Mientras que los que están en las pastillas, los químicos solamente palean o mitigan poco y sigue quedando la enfermedad. Esa es la diferencia. El antibiótico normalmente cura, mientras que una pastilla que contiene ciertos químicos no lo hace, ¿no? Va a depender de qué componentes tenga, ¿no? Pero la penicilina fue el boom de toda esta industria farmacéutica, sobre todo. La biología justamente da un estudio especializado a este reino de los hongos, a estos hongos, y esto a través de la ciencia llamada micología, ¿no? La micología es la ciencia que estudia los hongos. Y toda enfermedad, todo asociado a los hongos, tiene que ver con el prefijo mico, que significa hongo, y por ende las enfermedades de este caso se le va a llamar la micosis. Toda enfermedad asociada a hongos se llama micosis, ¿okay? Ahora, esta micosis tiene un nombre especial, va a depender del tipo de hongo que ha sido estudiado o del tipo de hongo que está siendo atacado hacia un organismo. ¿Qué características tienen, chicos, para terminar esta parte? Ya la habíamos visto en el video. Son eucariotas, es decir, células que tienen núcleo, son heterótrofos, absorbativos, es decir, como sus chupones, chupan los nutrientes,
¿Ok? ¿Y qué significa heterótrofos? Que dependen de ellos mismos o dependen de otros organismos. Dependen de otros organismos. Cazan su alimento, vamos a decirlo así. Buscan su alimento, no lo crean. Son pluricelulares en la mayoría de los casos. Son unicelulares en algunos casos especiales como las levaduras. Se reproducen mediante esporas generalmente. Eso se llama esporación. ¿Ya? Esporación se llama este tipo de reproducción asexual. Ojo, la reproducción en este caso de esporas es asexual. ¿Qué papel cumple la mayoría de hongos en el ecosistema? Es decir, cuando veas un honguito en el pasto, en el medio ambiente, generalmente un hongo hace las funciones de desintegrador o descomponedor de los organismos. Es decir, hace pudrir a los organismos que ya no están siendo utilizados y los desaparece. ¿Qué importancia tienen los hongos? Muchísima. Los hongos son utilizados inclusive para hacer bebidas, como por ejemplo la cerveza. La cerveza se hace en base de agua, levadura, y esta levadura es un tipo de hongo. El pan también se hace a partir de un tipo de levadura, ¿ok? Es un tipo de hongo, ¿correcto? En la medicina quiere decir que la penicilina y en los alimentos, por ejemplo, para hacer una pizza, sí o sí va a ir un hongo comestible muy famoso llamado los champiñones. ¿Okay? Es un hongo muy famoso, muy utilizado, muy comestible, muy conocido a nivel mundial, y es por esta razón que todo el mundo cree que los hongos son de esa forma. No todos los hongos son de esa forma, ¿no? Esa forma de conito, sombrerito, no todos son de esa forma, por favor, tenerlo en cuenta. Hay hongos de muchas formas, como han visto en el video. ¿Ya? Ok, para terminar, la clasificación. ¿Cómo clasificamos a los hongos? Existe 7 tipos de familias o 7 filos familiares, de los cuales vamos a estudiar 4, los más importantes, los más conocidos. El primer filum o familia se llaman los ascomicetos. Estos ascomicetos tenemos a los hongos buenos. Tenemos a las levaduras, por ejemplo, que hacen el pan, la cerveza, el vino, y tenemos a la penicilina que ayuda a lo que es la elaboración de antibióticos a través de lo que es llamado penicillium, ¿no? Penicillium, que genera la penicilina y que genera a su vez los antibióticos. Acá tenemos a los ascomicetos. Luego tenemos a los basidomicetos. Aquí están también hongos buenos y hongos malos, ¿no? Acá están los famosos o cabeza de honguito que le dicen, cabeza de sombrero. Los basidomicetos, en su mayoría, son los que de tipo hongos de sombrecito, como les digo. Y tenemos a los hongos buenos, tenemos los champiñones, que es un hongo comestible, y tenemos hongos venenosos como la Amanita muscaria. Es uno de los hongos más venenosos que se tiene en el planeta Tierra. Es tan venenoso que si uno lo toca así con su propia, con su mano, ya te está infectando y puedes tener ciertas mareos, inclusive vómitos, ¿no? E inclusive si lo digieres, obviamente que te puedes morir, ¿no? Porque es venenoso. Es venenoso al tacto, inclusive, ¿no? ¿Ok? Esos son los basidomicetos. Está el champiñón y los hongos venenosos que tienen forma, chicos, de sombrecito o de sombrerito, que le llaman, ¿no? O de sombrero, ¿no? O capucha, que le dicen. En algunos casos le dicen capucha. Entonces tenemos los ascomicetos, los hongos buenos, los basidomicetos, buenos y malos, y pasamos a una tercera clasificación que son los zigomicetos. Son los hongos que aparecen en los alimentos. Estos hongos no son malos, ¿no? No son malos ni tampoco son buenos, pero son importantes. Gracias a estos hongos zigomicetos es lo que ayuda a la descomposición de los organismos. Imagínense que si no hubieran este tipo de hongos, dejaríamos ahí, por ejemplo, una fruta que se pudra y solamente va a tener un mal olor, ¿no? Nada más, pero no va a desaparecer. En cambio, estos hongos hacen que se pudra, hay mal olores, pero cada vez se está reduciendo más ese tipo de fruta. Ellos son los famosos mohos, ¿no? Los famosos mohos o las famosas manchas blancas que se convierten luego en manchas verdes y luego finalmente en manchas negras, ¿no? Que ya está totalmente poblado este organismo. Observen ustedes la figura en la cual vemos ahí una mandarina y está cubierta de una capa blanca. Ese es el hongo, esos son el moho, ¿no? Ese es el moho. Tenemos los mohos negros del pan, como le digo, primero es blanquito, luego se convierte en verdecito y por último es negro. El moho negro de la fruta, ¿no? Y de igual manera, esa es la coloración. Comienza blanco, luego verdoso y por último negro. Así se queda finalmente, es la secuencia de colores, ¿no? Blanco, verde y negro. Esa es la secuencia
de colores que tienen normalmente este tipo de hongos que son del grupo Zygomycetes. Y el último grupo, chicos, que es uno de los grupos más temidos de los hongos, porque estos hongos no tienen una forma de sombrerito, son organismos así que tipo bacterias, pero que son microscópicos, y estos hongos son del tipo Deuteromycetus, que son los hongos malos principalmente, son los causantes de enfermedades. Estos son los hongos enfermizos, también llamados hongos imperfectos, ¿no? Son aquellos que causan las enfermedades o de tipo micosis. Tenemos el pie de atleta, tenemos la tiña. Ustedes ven la tiña que justamente es lo que ven ahí en la foto, esa es la tiña. Se te cae el cabello, ¿no? El cuero cabelludo. La candiasis, que tiene que ver con la boca, en este caso, la garganta, los labios, cerca de ello. La candiasis tiene que ver con la dentadura, la encía, perdón, tiene que ver con la encía y lo que es la dentadura. Y la tiña del cuerpo. La tiña es como la misma del tipo cabelludo, del cuero cabelludo. La tiña es que se te quedan manchas en la piel, ¿no? En la piel, no en el cabello, sino en la piel. Esa es la mancha del cuerpo, o la famosa tiña del cuerpo. Generalmente genera coloraciones rojizas que estás rascándote, luego blanquecinas, que sigues rascándote, ¿no? Es el hongo que no te deja, ¿no? Me pica, y veo que tengo molestias, entonces ese es un hongo de tipo Deuteromycetus, es la famosa tiña, ¿no? ¿Cómo evitamos este tipo de hongos, chicos? Lavándose el cuerpo, bañándose, lavándose bien los pies, no dejar húmedo ninguna superficie de nuestro cuerpo, es decir, nosotros nos bañamos y secamos rápido y dejamos húmedo tanto el cuero cabelludo como nuestro cuerpo, ¿no? Si dejas mucho tiempo el cuero cabelludo húmedo, eres propenso a que el hongo de la tiña del cabello se asiente en tu cuero cabelludo. De igual manera, si dejas muy húmedo por mucho tiempo nuestro cuerpo, puede ser que seas ya contaminado con lo que es la tiña del cuerpo, que justamente busca este tipo de situaciones que son de humedad, ¿no? Sobre todo cuando sales del baño, de lo que es de bañar. Hay hongos que también nos ayudan de cierta manera a lo que es la agricultura, ¿no? Tenemos los líquenes que vienen a ser la relación entre hongo y un alga. Hay una relación simbiótica, en este caso de hongo con alga, y se genera lo que es el famoso líquen. Y hay otra junta y otra combinación que se da entre un hongo y las raíces del cuerpo, de una planta, y esta combinación se llama micorriza. Y la micorriza es rica en un nutriente llamado nitrógeno, que ayuda justamente a que los suelos sean más fértiles, ¿sí? Nitrógeno es uno de los componentes que se utiliza para fertilizar la tierra. Y la micorriza es rica en nitrógeno, es un compuesto rico en nitrógeno. ¿De qué nace? De la unión de un hongo y una raíz. El líquen de la unión de un hongo y un alga. Es decir, uno del reino fungi y uno del reino de las bacterias o protistas, en el caso de los líquenes. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, por favor, antes de activar el audio, voy a tomar asistencia para hacer rápidamente las preguntas. Un momentito, por favor. No se muevan, no desaparezcan. Por favor, activen su cámara para poder tenernos en cuenta. A ver, quiero que por favor pongan sus nombres y apellidos completos. Hay un usuario que se llama Samsung, no sé a qué alumno corresponde. Por favor, nombres y apellidos para poder establecer la asistencia. El usuario que dice Samsung, por favor, nombres y apellidos para poder ponerlo en la asistencia. Si no, no sé a qué alumno pertenece. ¿Ya? Usuario Samsung, por favor, poner su nombre y apellido del alumno para poder. ¿Sí? Dice Samsung. Ok. Alejandra Moncada, dime, ¿qué pasó? Profesor, dice que los hongos se reproducen por la humedad. Claro, por la humedad. El alumno creo que se retiró. O se cambió de nombre.
Sigue siendo Samsung. Profesor, hay otra que se llama López. No ha puesto, solo ha puesto López. López, su nombre, López. Es verdad, López. Y hay otra que Ya, muy bien. Bueno, comencemos entonces con hay otro que es Brenda Surco, es puntito puntito XD. Surco, sí. Surco para el alumno. Ok, siempre pongan por favor sus nombres y apellidos. Muy bien. Comencemos entonces con la, se trata rápidamente, ¿cuál es el nombre de la ciencia que se encarga del estudio de los hongos? Ya estamos contigo, vamos a empezar. La micología, profesor. De Oriana, Frank, de la Iris, de Beatriz. Micología. Micología. Letra B. Número 2. Toda enfermedad producida por hongos se le llama micosis. Microsis, profe. No, micosis. Microsis no, micosis. Micosis. La letra D. Micosis. Muy bien. En la número 3 dice qué tipo de nutrición presenta un hongo. O sea, cómo se alimenta. Heterótrofa absortiva. ¿Qué significa heterótrofo? Que busca su alimento. Absortiva, ¿cómo? Chupando. Absortiva es absorción, que chupa. ¿Sí? Muy bien, Chávez, Moscoso. ¿Cuál es el rol de que cumplen los hongos en el ecosistema? Habíamos dicho. Descomponer, profe. Componedores. Luana, Ronald Pérez, Fran. Otra forma de decir descomponedores es los descomponedores desintegradores, también se llama. Desintegradores Sí. o descomponedores. Problema número 5. Ejemplo de hongo comestible. Champiñón. El Champiñón. Muy bien, Eduardo Final, mamá. Muy bien, el champiñón. El champiñón es el hongo más famoso y comestible que conocemos. No es un grupo de clasificación de los hongos, o sea, no es parte de la familia de los hongos. Protista, profe. Protista. La letra C. A ver rápidamente. 1B, B de bueno. 2D, D de dedo, micosis. 3C, heterótrofa absortiva. 3C, C de casa. 4C, C de casa, descompositor. 5E, champiñón. 6C, protista. Vayamos por el número 7. Dice acá, la levadura. La B. No perteneciente al grupo de los ascomicetos o ascomicetes. ¿Ah? Listo. 8. Dice, el champiñón es un hongo del tipo Basidiomycetes. 9. Los hongos presentan célula. ¿Qué tipo de célula? Ya que eucariota. Lo vimos en el video, se lo recalqué, porque tienen núcleo. Muy bien, Alexandra, muy bien, Pierre. Muy bien. 10. Es una enfermedad causada por hongos. Bien. La B. B, profe. León Castañeda, muy bien. Pediatleta. La U es la B. 11. Cuando un hongo se asocia con la raíz, ¿cómo se llama? Micorriza. Esto es lo que ustedes conocen como el famoso abono. En realidad el abono contiene un hongo, contiene un honguito. Última pregunta, 12. La principal forma de reproducción sexual en los hongos es la Esporulación. Por esporas. Estas esporas son el producto de que hay un órgano masculino y un órgano femenino dentro del mismo hongo, al igual que las plantas, y se
hace la fecundación. Y esa fecundación produce, o que se active, vamos a decir, o activación, es el famoso huevecillo que se llama una espora. ¿Qué cosa es una espora? Es como un huevecillo, es una esfera. Normalmente de tipo blanquecino. ¿Ya? Sí, William Mauricio Loarte estaba levantando la mano. Profesor, en la evaluación de CPA, en la pregunta 5 de pupiletras, debería haber ido líquenes, pero no alcanza. Sí, profesor. Sí, profesor, le faltan 2 cuadraditos más. Sí, profesor. Número Sí. En las letras, en el número 5. 5. 5. La unión del hongo con un alga se llama líquen. líquenes. No, Pero líquen no nada más. alcanza, profesor. Líquen. Pónganlo en singular. Porque Líquen. ya. L-I-Q-E-E-N. Sí alcanza, líquen. Ya. Porque si se ponen líquenes, será en plural. Líquen. Gracias, profesor. Ya, líquen. Solamente pónganlo en singular. Líquen, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Chicos, Profesor, no alcanza. si alcanza, líquen. L-I-Q-U-E-N. Líquen. La número 5. Líquen. Q. L-U-L-I, perdón, L-I, Li, Q, Alcanza. E-N, líquen. La 1 es champiñón. La 1, hongo comestible, sí, champiñón. Muy bien. La 2 es basidiomicetos. Bacilomiceto o bacilomicete, depende de cómo lo escribas, no hay ningún problema. Prácticamente todo está en la cepa rata, ¿sí? Muy bien, chicos. Como pueden ver ahí, la tarea es simple. Van a ustedes a ver la historia de la penicilina de Alexander Fleming. Me van a responder estas 4 preguntitas y la evaluación es rellenar este biograma, está sencillo, para que puedan presentarme este tema número 5. Este tema número 5 es relativamente sencillo, así que no hay ningún problema de antemano. Como pueden ver en la separata enviada, está, ahorita terminó, el tema 6, el tema 7, el tema 8, lo que vamos a ver en las siguientes semanas hasta finalizar el ciclo y hasta antes de las vacaciones, ¿no? Hasta finalizar y tener una semana antes de los exámenes, de ahí ya vienen las vacaciones. Está todo lo que vamos a ver en esta 4ª unidad, como pueden ver, está todo. Así que, para que lo vayan teniendo de antemano, ¿ok? Está todo, los 4 temas. Dime. Profe, ¿me podría poner de la aplicación la número 7? No. ¿La 7? Cuando acabemos los exámenes, vamos a tener vacaciones. Así es, hay unas vacaciones de medio año. Así es. ¿Ah? Ok, chicos. Consultas finales. La disculpa del caso nuevamente por la hora, pero como le digo, he tenido que cambiar de máquina porque mi máquina colapsó, así que he tenido que cambiar de equipo. Ok, chicos, entonces nos estamos viendo. Cuídense. Cualquier consulta, cualquier duda, espero que crea. Chao, profesor. Cuídense. Profesor. Chao. Cuídese. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Cuídese. Cuídense. Profesor.